1983, el proyecto Stargate comenzó a ganar popularidad en Estados Unidos. Este proyecto buscaba entrenar personas para que utilizaran la mente y pudieran ver lugares, objetos o información a distancia. Esto sin estar físicamente presentes. La idea era aplicar esta capacidad de visión remota en el espionaje militar, en plena Guerra Fría. Tales casos como los de Ingo Swann, quien logró describir instalaciones secretas desde kilómetros de distancia, se volvieron emblemáticos y mostraron hasta qué punto los gobiernos estaban interesados en explorar los límites de la mente humana. Fracasados los intentos de los satélites espías y los agentes de campo, la agencia recurrió a una unidad gubernamental altamente clasificada de espías videntes por si ellos podían ayudar a localizar el avión desaparecido. Cuando empezamos a proporcionar resultados, la gente pensó que nos estaban engañando. Aún así, el gobierno de los Estados Unidos había estado adiestrando y utilizando videntes como espías desde el comienzo de la Guerra Fría. Al mismo tiempo, en México, Jacobo Grinberg trabajaba en experimentos de percepción y conciencia. Desde la década de 1970 hasta su desaparición en 1994, Grinberg estudió cómo los chamanes podían modificar la percepción de la realidad mediante rituales, meditación y prácticas energéticas. Sus estudios buscaban entender cómo la mente podía interactuar con la realidad de manera profunda, y muchos de sus registros y casos hoy en día siguen siendo estudiados por investigadores interesados en la conciencia y la percepción humana. Y lo que sabemos, y a partir de estas técnicas, es que el hecho de observar, por ejemplo, un tejido enfermo, un dolor, y observarlo con ecuanimidad, con calma, tiene un efecto de sanación. La década de los 80 estuvo marcada por la Guerra Fría, la amenaza nuclear y la carrera tecnológica. La gente vivía con miedo y curiosidad. Por un lado, deseaban comprender todo lo que pasaba, pero también querían escapar de esa realidad. La crisis económica y social solo aumentaba esta ansiedad, y es entonces donde mucha gente encuentra un refugio en la fantasía, la ciencia ficción y la imaginación, que aparece una forma de interpretación y escape de esa realidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yexa o Yeslix y hoy te voy a hablar de cine en los 80s. Los 80s fueron una época con gran variedad de géneros de cine. Con la entrada de avances tecnológicos y nuevas ideas se dio paso a los grandes clásicos que tenemos hoy en día. Sin embargo, hoy te voy a hablar sobre esas películas de fantasía oscura y medieval que surgieron como recurso para escapar ante las problemáticas que se vivían en la época. Desde películas como The Dark Crystal, Legend, Labyrinth o The Neverending Story, que por cierto, esta última película que mencioné es a la que debemos la icónica escena donde Dustin y Susie aparecen cantando la canción de The Neverending Story. Es un guiño a la película de los 80s y justo me pareció que acertaron en el clavo, ya que conecta con la idea de dos mundos paralelos y escapismo, que es central tanto en la película como en la serie. Para nada es una casualidad que Stranger Things, que es una serie que habla sobre monstruos, telepatía o mundos alternos, esté ambientada en la década de los 80s, ya que esto es una representación en el cine de lo que pasaba en la época. Pero sin darle más vueltas a toda esta larga introducción, comencemos con nuestras películas. La primera película de la que hablaremos el día de hoy es The Dark Crystal, por Jim Henson y Frank Oz. En 1982, The Dark Crystal nos transportó a un mundo completamente inventado, con mitologías propias y una estética oscura. Esta película reflejaba de manera simbólica los terrores y la fascinación de la sociedad por lo desconocido. Esta historia nos habla sobre un mundo habitado por criaturas fantásticas que se encuentran en peligro, porque el cristal que mantiene el equilibrio se ha roto. Un joven héroe debe restaurarlo y enfrentarse a fuerzas oscuras. Esta película es un claro ejemplo entre el bien y el mal en un mundo caótico, ofreciendo escapismo ante la incertidumbre social y la política de la época. Y creo que justo el recurso del viaje del héroe será algo que veamos a través de todas las historias, que es esta estructura narrativa que nos habla sobre cómo el personaje principal vive una gran aventura y tiene un cambio simbólico después de ello. Pero continuando con nuestra segunda película, hablaremos sobre Legend. Hecha por el director Ridley Scott, en 1985, un joven héroe debe salvar a una princesa y restaurar la luz del mundo, enfrentando a un villano que quiere sumir todo en la oscuridad.
Esta película se siente como estar viviendo un sueño. Creo que justo es la representación de fantasía onírica que se vive en este tipo de largometrajes. Usaban humo, neblina, luces suaves, contrastes de azules y rojos, y así creaban una atmósfera irreal. Justo este tipo de películas no buscaban imitar la realidad, sino crear un parteaguas entre los sueños y la realidad, creando atmósferas irreales. Está llena de bosques iluminados, casi como sueños, y esto es imposible de encontrar en la realidad. Sin embargo, se hacía parecer que todo esto pasara de manera natural, sin ninguna alteración. La película explora el heroísmo, la valentía y el coraje. En una época donde se vivían tensiones globales, se buscaban historias en donde el bien pudiera triunfar. Sweet is the wind that blows me to you. Nuestra historia número 3 es Labyrinth, hecha en 1986 por Jim Henson. Sarah, una adolescente que sueña con escapar de sus responsabilidades, desea que su hermano bebé desaparezca, y lo consigue. El niño es secuestrado por el emblemático Rey de los Goblins. Para recuperarlo, Sarah debe atravesar un enorme laberinto lleno de trampas, acertijos y criaturas surrealistas. Durante su viaje, descubre que lo que parece un simple juego de fantasía es en realidad un camino de aprendizaje y maduración. Esta obra nos habla sobre las responsabilidades y los miedos, reflejado en la ansiedad y la curiosidad de los jóvenes en una sociedad que es incierta. Explora aventuras fantásticas y surrealistas, enseñándonos que enfrentar desafíos y miedos es parte del crecimiento personal. Todo el laberinto es como un sueño extraño. Hay personajes extravagantes, reglas cambiantes y música hipnótica. Que por cierto cabe resaltar que los 80s fueron la época del synth, que son las bandas sonoras atmosféricas. En películas como Labyrinth o Blade Runner, la música no solo acompaña, sino envuelve al espectador en un estado emocional cercano al trance o al ensueño. Los sintetizadores daban esa textura flotante que parece sacada de un sueño. Nuestra siguiente película es The Neverending Story, hecha en 1984 por Wolfgang Petersen. Bastian, un niño solitario y acosado, descubre un libro mágico que lo transportó a un mundo de fantasía, un reino en peligro de desaparecer por una fuerza llamada la Nada. A través del joven guerrero Atreyu, Bastian se convierte en parte de la historia, enfrentando pruebas que solo pueden resolverse con imaginación y fe. La revelación final es que su participación como lector es lo que salva al reino. Esta historia crea un paralelismo entre la fantasía y la realidad, mostrando cómo la imaginación puede servir como refugio ante la crisis y ansiedad de la época. The Neverending Story navega sobre el poder de la imaginación como refugio frente a la pérdida, la tristeza y la incertidumbre. Y a diferencia del cine de hoy, que es mucho más rápido para atrapar al espectador actual, los 80s usaban planos más suaves, más lentos y más detallados, mismos que hacían sentir que el tiempo fluía distinto, casi como un sueño. En esta película vemos cómo escenas como el vuelo se sienten eternas, casi hipnóticas. Por otro lado, tenemos películas como Akira, que emitían un fuerte mensaje de crítica y resistencia a las diferentes problemáticas que enfrentaba esta década. Akira es una película hecha por Katsuhiro Otomo en 1988. En el Tokio posapocalíptico de 2019, tras una explosión que destruyó la ciudad, vive en un clima de corrupción política y violencia juvenil. Kaneda y su amigo Tetsuo forman parte de una pandilla de motociclistas, hasta que Tetsuo es capturado por el gobierno y sometido a experimentos que despiertan un poder psíquico y devastador. El crecimiento incontrolable de esos poderes lo convierten en una amenaza para una ciudad, desatando un conflicto que cuestiona los límites del poder humano y el destino de la humanidad. En esta historia se proyectaba un futuro post-apocalíptico, en el que claramente se reflejaba una ansiedad por el control y los avances tecnológicos que ocurrían en la época, pero también por todos los experimentos que pasaban. El miedo a la ciencia fuera de control, la biotecnología y la destrucción causada por el abuso de poder. Escenas de mutación, visiones mentales y ciudades iluminadas en neón que parecen salidas de una pesadilla futurista. Muestran cómo todo podía acabar en tragedia si no se controlaba. Justo, esta es una película súper importante para la época, ya que para empezar, nunca vemos como tal a este ente del que se habla, pero también muestra cómo todo puede salirse de control y sobrepasamos los límites tanto del humano como de la tecnología. Bueno, me parece que todas estas historias reflejan claramente la crisis y la ideología que se vivía y se tenía en los 80s. Sin embargo, creo que no es algo ajeno a nuestra realidad actual.
Hace unos días veía un TikTok de un chico diseñador de modas que habla sobre cómo el estigma y la ideología de los 80s está regresando a la actualidad. También por movimientos y creencias arraigadas al conservadurismo y otros ideales. También mencionaba cómo se veían crisis económicas y sociales después de pandemias como en su tiempo fue el VIH y hoy en día acaba de ser el COVID. Claramente el que las décadas sean cíclicas va mucho más allá de la moda o las tendencias que regresan. También regresan con ella ideologías y pensamientos. Esta época estuvo fuertemente marcada por todo el cambio espiritual y las ideologías que se tenía entonces. Por ejemplo, en la literatura, el libro de 1984 fue un claro ideal para lo que ellos pensaban que podría suceder. Este libro, hecho por Orwell, que aunque fue escrito en 1949, en 1984 aún se tomaba como referente claro, ya que hablaba sobre vigilancia, control y totalitarismo, temas que se filtraban en películas, series y cultura pop. Es nuestro querido gobierno. Ja, ja, ja. Este güey confía en el gobierno. Ja, ja, ja. El pendejo. Sin embargo, creo que uno de los legados más fuertes que nos deja esta época es ver cómo el miedo, la curiosidad y la imaginación siempre han sido motores para la creatividad. La fantasía y la ciencia ficción se entrelazaron para crear historias que todavía hoy nos fascinan y nos hacen reflexionar sobre nuestra realidad y nuestro potencial. Los 80s nos dejó un mosaico único, sociedades temerosas pero curiosas, experimentos que exploraban los límites de la mente y películas que reflejaban la transformación de esas inquietudes. Y hoy en día, cuando vemos películas de esa época o inspiradas en esa época, seguimos conectando con esa mezcla de descubrimiento, miedo y fantasía que los 80s nos dejó. Personalmente creo que toda esta estética de estas películas de dark fantasy o de fantasía medieval o futuros post-apocalípticos me encantan. Los 80s para mí fueron una de las épocas más creativas que han habido conforme a música, películas, moda, pero me parece que justamente en el cine fue una época en donde la gente pudo experimentar mucho, en donde se pudo ver el talento reflejado de manera clara, ya que era mucho más complicado hacer este tipo de películas en este entonces, por lo que conllevaba de tiempo, esfuerzo, dinero y creatividad, ya que eran nuevos temas a explorar y de una manera muy distinta, por lo que me parece que fue muy innovador y muy acertado, y me gustan muchísimo estas películas, de verdad las recomiendo ampliamente si les gusta este toque oscuro pero con algo de fantasía y que se sienta como en un sueño. Les va a encantar, a mí me encantaron y la verdad es que son muy buenas, tienen mensajes muy bonitos y muy poderosos. Esto sería todo, sin más que decir, les recomiendo que vean todas y cada una de las películas de las que se hablaron el día de hoy. Espero que les haya gustado y hayan llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.